Es un gusto poder compartir este domingo la palabra con vosotros. Hoy he puesto este título, la palabra que no puede ser quemada. La palabra que no puede ser quemada. Porque ya de alguna manera, en esa historia que hemos leído, que nos ha leído Mónica, si una cosa ya podemos darnos cuenta y alguna cosita más os quiero explicar en esta meditación, en esta reflexión, es que por mucho que el rey intentó cortar ese rollo y quemarlo, ¿no?, después se vuelve a escribir, ¿no?, vuelve a llegar el mensaje. Por lo tanto, la palabra, esa palabra del profeta hacia el rey no pudo ser quemada, no se impidió con este hecho que pudiese llegar. Me gustaría reflexionar a día de hoy como Iglesia en el siglo XXI, ¿no?, cómo esta historia puede ser relevante para nosotros, de qué manera puede ser relevante para nosotros, ¿no? Hay alguna cosa quizás de carácter histórico que nos conviene saber. Alguna ya hemos dicho en alguna de estas predicaciones, ¿no? Pero la verdad es que corre el año 605, dicen los especialistas, estamos en el siglo VII antes de Cristo, cuando estas historias están pasando, estamos en ese contexto, ¿no?, de la historia, y este es el año siguiente de una conocida batalla que va a facilitar la subida al trono de Nabucodonosor, que muchos, quizás los que más tiempo lleváis en la Iglesia o que habéis hecho, ¿no?, estudios bíblicos, escuelas dominicales, conocéis que fue un famoso emperador, ¿no?, que acabará conquistando Israel, tal y como se anuncia en esta profecía de Jeremías, ¿no?, tal y como estaba puesto en ese rollo, ¿no? La verdad es que Jeremías es un profeta incómodo, ya lo hemos ido viendo, es un profeta que generó el rechazo, en este caso, obviamente, de este rey, generó el rechazo absoluto ante su mensaje. Pero él no dudó, ya desde el capítulo 1 de Jeremías, ¿no?, donde fue llamado de ir al templo, ¿no?, o el capítulo 7 en este caso, de ir al templo a proclamar su mensaje, pero había sido tan incómodo que ya vemos en esta lectura que nos ha hecho Mónica que tenía prohibida la entrada en el templo, ¿eh? Por eso él tiene que escribir ese mensaje para que Baruc, en su nombre, vaya al templo a leerlo, ¿vale? Porque él no puede entrar en el templo, porque ya ha dicho varias cosas, estamos en el capítulo 36 de Jeremías, ya ha dicho varias cosas y han sido incómodas, han cuestionado al rey, al poder, y por lo tanto ha recibido persecución, ha temido por su vida y de hecho pues tiene esa entrada prohibida al templo, probablemente está bajo algún tipo de arresto domiciliario, algo parecido, ¿eh? Esa es la situación en la que se encuentra el profeta. Es interesante la primera de las preguntas que quiero dejar y que después iremos discerniendo un poquito, porque yo le he puesto, ¿no?, la palabra que no puede ser quemada. Muchas veces cuando hablamos de la palabra, ¿qué se nos viene a la cabeza? La Biblia, ¿no? Porque decimos que es la palabra de Dios. Obviamente la Biblia pues refleja la palabra de Dios. Pero en este caso Jeremías no tenía la Biblia, obviamente, ¿verdad? Ni siquiera el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando hablo de la palabra de Dios, en este caso, y después al final os haré otra reflexión al respecto, voy un poquito más allá de lo que estrictamente, ¿verdad?, muchas veces tenemos en la cabeza, que es la Biblia. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? La verdad es que Jeremías llama a Baruc y le dice que tiene que escribir, ¿no?, o Dios le pide, ¿no?, que le da unas palabras a Jeremías, Jeremías le dice que las tiene que poner por escrito, ¿no? Esta palabra dicha, que Dios dice a Jeremías, y que después se acaba escribiendo, pero cuyo propósito, y aquí es donde quiero empezar la reflexión, es la transformación y la esperanza. Es la transformación y la esperanza. Y ahora quiero justificar esto un poco, porque si no hacemos esa reflexión previa, nos puede dar la sensación de que lo que Dios le dice a Jeremías que tiene que decir al pueblo es que les va a castigar, ¿no?, que porque están haciendo cosas indebidas, porque tal, que los va a castigar, que va a venir Babilonia, que los va a conquistar. Bueno, pero ¿por qué se llega ahí, no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo que Dios, de alguna manera, ¿no?, está enfadado con su pueblo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho su pueblo, ¿no?, para que Dios se enfade? ¿Por qué habla de esta manera, no? Por lo tanto, tenemos que empezar a ver el trasfondo de todo esto para empezar a discernir un poquito, ¿no?, la intención de Dios, si es que podemos llegar a hacer eso, ¿vale? Si es que podemos hacer eso. Pero sí que me parece, ¿no?, como os pongo en la diapositiva,
que a lo largo del libro de Jeremías, como de otros profetas, hay como una especie de teorema, ¿no?, de la actividad profética. Esto lo dicen algunos de estos expertos, ¿no?, justo en los libros proféticos, que ahora no os voy a decir ni los nombres, ¿vale?, pero ya esto lo he copiado literalmente de uno de esos libros de referencia sobre los libros proféticos, ¿no? Dice, es como un teorema de la actividad profética, porque se habla de mala conducta, ¿vale?, se habla de males amenazadores que van a venir, pero se le pide al pueblo que escuche con el objetivo de que pueda cambiar y que en definitiva lo que Dios quiere es perdonar y dar la vida. Es decir, lo que Dios está compartiendo lo quiere compartir para transformar y lo quiere compartir para generar esperanza, cambio positivo, edificante en el pueblo, ¿vale? Ese es el objetivo que tiene Dios y en definitiva el mensaje que hay detrás de la profecía de Jeremías, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender primero esto y después abundaremos un poquito más. Después os quiero abundar un poco más en esto. Pero es interesante que, en definitiva, Jeremías lo que le dice a Baruc es que vaya al templo a compartir esta palabra de Dios. Porque la palabra transformadora, la palabra de esperanza, el primer lugar donde debía ser compartida, el lugar natural para compartirlo, era el templo. Es la casa de Dios. ¿Dónde se tiene que escuchar la voz de Dios? En la casa de Dios, ¿no? Además se busca el día de ayuno, tal, donde hubiera mucha gente en la casa de Dios, para que escucharan, esas personas que iban a la casa de Dios, escucharan la voz de Dios. Ese es un poco el primer punto. Y quizás esto también es la primera reflexión de hoy, ¿no? Se espera que en la casa de Dios se escuche la voz de Dios. No ritualismos, no comunión con otros dioses, como os diría, ¿no?, en el Antiguo Testamento, este lenguaje de la idolatría, ¿no? No. Se espera que en la casa de Dios se escuche la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo primero. Y se busca un día propicio para su proclamación. Haciendo un salto muy grande, pero que creo que vosotros podéis suplir, y a modo de reflexión, en la casa de Dios, que somos nosotros, a nivel individual y a nivel comunitario, a nivel de iglesia, se espera que se escuche la palabra de Dios. Y se espera que se escuche una palabra de Dios transformadora y esperanzadora. Una palabra de Dios que impacte en el pueblo, que le haga pensar, que le haga reflexionar, para sacar lo mejor como seres humanos y para dar lo mejor como seres humanos hacia uno mismo y hacia los demás. Dejo a vuestro criterio el análisis, ¿verdad?, de si muchas veces tenemos o no esta premisa clara en las comunidades. Porque la palabra de Dios no solo es el púlpito, no solo es el púlpito. Si tenemos esta premisa clara en las comunidades, estamos para dar un mensaje en el nombre de Dios, para llamar a la transformación y para llamar a la esperanza. Un mensaje que ya vamos a ver, inconformista en algunas ocasiones, ¿verdad?, que puede contrastar a mucha gente, es obvio, a nosotros los primeros, pero que busca el cambio positivo, el cambio edificante y la transformación edificante de las personas. Por lo tanto, este es el primer punto que os quería comentar. Pero yo os he dicho que lo quería complementar, ¿no? Porque, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué hablo de cambio positivo y de transformación? Ya le estás sacando aquí cosa buena, pero yo aquí no lo veo, ¿no? Ya lo estás hablando muy positivamente, pero ¿dónde está eso, no? Bueno, vamos a mirarlo un poquito más. Si vamos al propio libro de Jeremías, en el capítulo 22, en el versículo 13, fijaos el mensaje que se encuentra aquí. Un mensaje de denuncia sobre este rey, del que estamos hablando, este rey que recibe estos rollos, ¿vale? Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa, salas airosas, y le abren ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodea el cedro. Es una madera de mucho valor. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Porque el padre de este rey, el rey anterior,
sí había hecho lo correcto delante de Dios y le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay en su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Este texto que os estoy leyendo con tranquilidad, ¿verdad? Creo que merece mucho la pena, porque este mensaje ya lo había recibido Joacim. Y os estoy leyendo en el capítulo 22 del libro de Jeremías, cuando la lectura la estamos haciendo en el 36. Obviamente, Joacim ya había recibido la amonestación de parte del profeta y de Dios. ¿Y qué le tira en cara? Que a diferencia de su padre, que sí había tenido la ley, la palabra de Dios, como algo a la que tener respeto, en el sentido que daba vida y se cuidaba de los pobres, de los menesterosos, de los oprimidos, y le fue bien, su hijo, él, no lo estaba haciendo. Todo lo contrario, oprime, hace injusticia, se mira egocentristamente y egoístamente lo mejor para él, su gran palacio bien recubierto de madera, mientras otros se mueren de hambre. Y le está recriminando la injusticia, la inhumanidad, le está reclamando, por lo tanto, que no está reinando para la vida, sino para la muerte. Porque ese era el objetivo de la palabra de Dios, o incluso de la ley escrita, dar vida a todos. Y como rey se debería de cuidar que su objetivo fuera dar vida. Ahora entendéis todavía mejor, ¿verdad?, eso que os he dicho, que la palabra dicha, escrita, si queréis, de Dios, ¿no?, se encamina a la transformación y a la esperanza. Porque parece que a Dios lo que realmente le importaba eran las personas que estaban siendo oprimidas, las personas menesterosas, las personas que no tenían lo suficiente, las personas a las cuales no se le estaba pagando el salario justo. Parece que Dios lo que tiene en su corazón es a estas personas. Y lo que le está recriminando al rey Joacim es que él no las tiene en su corazón, ¿no? Por eso recibe el mensaje de advertencia. Claro, si fuéramos al libro de los reyes, donde se describe los reinados de todos estos reyes que aparecen aquí, y buscásemos el reinado de estos reyes que comparten vida con Jeremías, nos daremos cuenta, como suele hacer los reyes, ¿no?, el libro de los reyes, que hizo lo correcto a los ojos de Dios. ¿Os acordáis de que a algunos reyes se le dice hizo lo correcto delante de los ojos de Dios? Y a otros hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Este fue de la segunda tanda. Por eso tenemos mucha información de cómo fue su reinado. ¿Qué hizo? Si pasamos la diapositiva, pues obviamente el rey rechazó el mensaje de Dios. Ya lo llevaba rechazando mucho tiempo, pero lo volvió a rechazar, esta vez de manera evidente. Iba cortando, dice el rollo, según lo iban leyendo, y iba tirando las tiras, ¿no?, al brasero para que se quemaran. Como si de esa manera, ¿no?, pues si hago desaparecer el rollo, aquí ya no ha pasado nada. Sin embargo, por eso decía el título de la predicación, la palabra de Dios no puede ser quemada. ¿Qué pasa después? Se vuelve a escribir el rollo. Pero de momento lo que intenta es hacer desaparecer ese rollo. La palabra de Dios, cuando está alineada con su propósito, que es dar vida, puede resultar incómoda para muchas personas. Y puede resultar incómoda para aquellos que ostentan el poder. Para aquellos que utilizan su posición para hacer injusticia y para ir contra la vida. Si la palabra de Dios está alineada con la vida, que es su propósito, puede resultar muy incómoda para el poder. El rollo se hizo llegar, lo leyeron, y hubo algunos funcionarios que dijeron, uy, esto es importante, vamos a pasarlo al rey, porque esto hay que considerarlo. Hay quien considera y hay quien no considera como el rey. Después también os diré algún otro versículo al respecto, ¿no? Pero hay quien asume o quien no asume. Claro, yo os he dicho algo interesante aquí, y es que la palabra incomoda a los que tienen el poder. Y todos decimos,
Esto, hablándolo desde el siglo XXI, podemos hacer ese salto, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder hoy? ¿Quién es el Joacim de hoy? ¿El presidente del gobierno, los partidos políticos? No, el jefe del partido de la oposición, los que están en el sistema político de cada país, no sé qué. Sí, es cierto. Desde ahí se ejerce el poder también, claro que sí. Y de una manera que tiene mucha trascendencia hacia las personas. Pero cada uno de nosotros también tenemos el poder. El poder es una palabra que se utiliza a día de hoy de manera muy ligerita, y a cualquiera que tal le cascas, ¿no?, que es el poder y que, todos vamos de superprofetas. Yo os pediría un punto de humildad aquí, porque todos somos el poder. Todos tenemos poder sobre nuestra vida. Todos recibimos la palabra de vida de Dios para nosotros y para los que nos rodean. También nosotros tenemos la opción de escucharla o de quemarla. No hace falta echarle la culpa al presidente del gobierno. Nosotros somos los primeros que tenemos nuestra cuota de poder. Y claro, a partir de ahí, proyéctalo hacia donde tú quieras, ¿verdad? Porque los sistemas, no son ni buenos ni malos. Sean cuales sean los sistemas, los hay mejores, los hay peores, muy bien. Pero ¿quién hace funcionar los sistemas? Las personas, los seres humanos. Y no hace falta ir a la política, también puede pasar en las iglesias, en las instituciones eclesiales o religiosas, o en cualquier trabajo, o en una empresa, allí donde hay seres humanos. Por lo tanto, yo os quería hacer ese matiz para que lo reflexionemos, porque tengo a veces la sensación, que todos caemos, ¿no?, porque es fácil, de proyectarle la responsabilidad al sistema y a los que están allí, ¿vale? Que a veces somos nosotros los que podríamos estar allí también, ¿no? Yo no me escurriría al bulto tan fácilmente, personalmente. Cada cosa tiene su importancia. Pero yo creo, hablando de poder, que todos tenemos cuotas de poder. Y que el poder, en la palabra de Dios, incomoda el poder. Y que a veces nos incomoda a nosotros mismos, o debería incomodarnos a nosotros mismos, los primeros. No vaya a ser que estemos dando o intentando dar lecciones en el nombre de Dios para otros, que no nos apliquemos a nosotros mismos. Y eso a mí me cuesta, ¿vale? Porque es hipócrita. Por lo tanto, lo primero, vamos a pensarlo, si queréis, para nosotros, ¿no? Os sigo compartiendo algo más, porque la palabra de Dios no se muere con el rollo quemado, vuelve a resurgir. La palabra de Dios vuelve a resurgir. Le dice, toma otro rollo y escribe todas las palabras. Por lo tanto, el mensaje se repite, se conserva y se vuelve a escribir. Me da la sensación de que a Dios no le vamos a poder callar nunca. A mí me da la sensación de que a Dios no se le puede callar nunca. Y que su mensaje de vida no va a haber manera humana de acallarlo. Podemos escuchar más, lo podemos escuchar menos, vamos a poder colaborar con él o nos podemos poner en contra, pero el mensaje de vida de Dios siempre va a encontrar la manera, ¿no?, de ponerlo delante de nuestras propias existencias, ¿no? La palabra de Dios que no se escucha hoy se puede volver aún más dolorosa para el día de mañana. Pero si una cosa va a pasar es que no va a desaparecer. ¿Por qué os pongo ahora este texto del segundo libro de Reyes, capítulo 22? Que no lo vamos a leer, yo os lo pongo ahí, lo podéis recuperar después en el YouTube, ¿vale? Lo podéis apuntar, lo podéis leer en casa. Porque, ¿sabéis? Hubieron reyes que cuando recibieron la palabra de Dios se rasgaron las vestiduras. Literalmente dice eso el texto, que era una manera cultural de decir que te sentías afectado por lo que habías escuchado, que te sentías interpelado y querías mostrar tu arrepentimiento. Esa expresión de rasgarse las vestiduras tiene que ver con eso. Sin embargo, ¿qué hace Joaquín? ¿Qué rasga? Porque se utiliza el mismo verbo. Hay reyes que cuando escucharon la palabra se rasgaron las vestiduras y hay otros como este que cuando escucharon las palabras de vida rasgaron el rollo y lo quemaron. ¿Pudieron de esa manera, rasgando el rollo, evitar la palabra de Dios o las consecuencias? Obviamente no. Creo que es mucho más sabio, mucho más inteligente, como venía diciendo, rasgarnos las vestiduras, permitidme la expresión del Antiguo Testamento y apliquémosla a nuestra realidad de día de hoy, rasgarnos nosotros las vestiduras cuando Dios nos señale su palabra de vida transformadora y nos haga ver
en qué áreas, cuestiones o expresiones no la estamos implementando, ¿verdad? Ni como personas ni como pueblo de Dios. Acabo esta reflexión. ¿Sabéis quién es la palabra a día de hoy? Según el Evangelio de Juan, pues el Logos, que se hizo carne, ¿no? Según Juan, ¿no? La palabra que se hizo carne es Jesús. Es Jesús. Ya os he dicho que cuando hablo de la palabra, en esta predicación, y en prácticamente todas, yo no hablo de los textos escritos. Hablo de Jesús, la palabra encarnada de Dios. ¿Vale? La palabra encarnada de Dios. El profeta, el último profeta con mayúsculas y por antonomasia que Dios ha enviado al mundo para decirnos su palabra. No solo diciéndola, sino encarnándola. ¿No encarna Jesús eso que se le recriminaba al rey que no cumplía? ¿No estuvo Jesús por los oprimidos, por los menesterosos? ¿No fuese su ministerio? ¿No denunció la deshumanización? Jesús es la gran palabra de Dios para nosotros. Y Jesús no murió en la cruz. La palabra está viva, resucitó al tercer día y en su espíritu está en nosotros, en todos aquellos que la queremos hacer nuestra. La palabra viva de Dios sigue estando presente en nuestras realidades como Jeremías la hizo presente en su época. Pero ahora parece que de un escalón mucho más para allá, porque Jesús vivo, resucitado y en su espíritu está en cada uno de nosotros que lo queremos recibir, está en su iglesia y estamos llamados a hacer esa labor profética. Estamos aquí para compartir vida. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, ¿no? He venido a dar vida y vida en abundancia. Estamos aquí para luchar contra toda aquella injusticia que deshumaniza y que genera muerte. Y somos los primeros, no corramos el bulto, somos los primeros que tenemos que encarnar, que tenemos que dejar que esa palabra tenga lugar en nuestra propia existencia. Y asumir, eso sí, las responsabilidades sociales más allá que queramos. Pero somos los primeros interpelados por la palabra viva, que tampoco pudieron silenciar, porque la muerte, la cruz, no silenció la palabra viva, y si queremos, tampoco se puede silenciar en nuestra propia existencia. Os dejo, por lo tanto, con este pensamiento. No importa si somos muchos, si somos pocos, si somos una iglesia así, si somos una iglesia así. Si somos una iglesia que vive la palabra viva de Dios, somos una iglesia grande, llamada a hacer grandes cosas en medio de nuestra realidad. Que el Señor bendiga su palabra.